Nuestros queridísimos oyentes, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Mari, este día? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo Muy estamos bien, las dos aquí hoy? muy bien y muy contenta de estar contigo en este programa. Y bueno, siguiendo nuestro mismo tema, porque pues no acabamos, ¿verdad? Estábamos tan entusiasmadas que no acabábamos de platicarles lo que es la personalidad, toda esta gama de características que encierran la personalidad. Y hoy, bueno, pues les seguiremos platicando, pero antes como que queremos hacer un poco de resumen, platicándoles qué vimos la semana, el anterior paso, ¿sí? Marie, ¿nos puedes platicar como un resumen de lo que platicamos la vez pasada? Sí, Cristi, hablábamos de que la personalidad es un conjunto de características que hacen que una persona sea quien es. Y ese conjunto de características está formado por características genéticas, hereditarias y características que se van adquiriendo a lo largo de la vida con el medio ambiente y las experiencias vitales. Y esas dos partes hacen lo que una persona es. Y hay muchas teorías, hay muchas personas que se han dedicado a explicar y a tratar de ahondar y a diferenciar diferentes personalidades. Y nosotros en el programa pasado vimos un poco las teorías de Freud, que ha sido pues un parteaguas en la historia de la psicología y en la historia de muchas materias y de las filosofías, porque descubrió algo que es sumamente importante en nuestros días y que es una teoría que habla de la topografía de la personalidad. Y bueno, parece muy raro decir, pero la topografía estudia los estratos de la Tierra, las subidas, las bajadas, las colinas, los valles, todo ese tipo de cosas. Y en la personalidad hay también esas capas. Tenemos la capa más profunda, más primaria, que corresponde a lo que es el cerebro límbico, que es todas nuestras formas inconscientes. No las conocemos, no están a nuestra disposición, son experiencias que hemos vivido y que se han ido quedando en nuestra memoria, pero escondidas. Luego tenemos el preconsciente un poco más arriba, que con un poco de esfuerzo, ay, ¿qué sucedió tal día, tal día, tal día? Ah, y viene a tu conciencia, tú como que lo llamas y la memoria te obedece. Y luego tenemos la capa superficial, que es lo que tenemos en nuestra conciencia todo el día. Unas personas tienen el consciente más avivado, más profundo, más amplio, otras personas son muy superficiales. En fin, es un juego de esas capas de la personalidad y la tarea de la vida en la teoría topográfica es hacer que el inconsciente suba al consciente, porque entonces sí lo podemos manejar, entonces sí lo podemos dirigir. Lo que no conocemos, ¿cómo lo vamos a cambiar? ¿Cómo lo vamos a dirigir? ¿Cómo lo vamos a formar? No podemos. Y, Entonces, ajá. Y platicábamos, Marie, que hablando de lo que nosotros hacemos en el centro de oración a través de los cursos, es precisamente alentar esta parte preconsciente para que sea más consciente e incluso poder despertar de alguna manera el inconsciente a través de todos estos trabajos, estos ejercicios que hacemos en los cursos, se va despertando el inconsciente incluso. fíjate que sí, Cristi, y en la medida en que nosotros, que la gente va madurando, va pudiendo ir descubriendo cosas de su inconsciente. Esto no se hace de un jalón, esto es un proceso. Nos moriríamos incluso, Sí, no ¿no? podríamos. Entonces es un proceso al cual acompañamos a las personas y que va haciendo que poco a poco surja primero el preconsciente y luego cosas del inconsciente para poder trabajar con ellas. Y la tarea de toda la vida es hacer todo consciente.
y vivir la vida conscientemente y tomar decisiones con plena conciencia. Yo quiero Y invitar fíjate a que todas las personas, Cristi, a que participen. La semana pasada tuvimos muchísima participación y hubo muchísima riqueza. Todo lo que les surja, las preguntas, las dudas, con toda confianza, pónganoslos en el chat, les aseguro que les contestamos. Y además nos entusiasma mucho porque verdaderamente sentimos este contacto con ustedes en este tema. Solo quería yo agregar que es precisamente el inconsciente que empieza a surgir, el que hasta que no está listo, ¿sí? Tu organismo, hasta que no está lista tu inconsciente para pasar a un preconsciente y a un consciente, es que aparece. O sea, muchas veces tienen temor de que salga algo que no está, que les da miedo, ¿no? En terapia, como que es uno de los temores que tiene el paciente. ¿Y qué tal si me encuentro con algo que, ¿sabes qué? Yo cada vez me convenzo más que hasta que tú estás listo, hasta que estás verdaderamente listo para esa parte que has guardado en el inconsciente, es que sale. Así Y es. entonces es manejable. Así es. De otra manera sería traumático. Uh-huh. Y bueno, tenemos también la otra teoría que se refiere a niveles. Por ejemplo, el nivel más bajo, más primitivo, más instintivo es el nivel del ello, que son todas esas pulsiones, esas motivaciones de las necesidades básicas para sobrevivir, para comer, para vestirme, todas las cosas que necesito hacer y que yo quiero esto y lo logro. Y hay personas que toda su vida se manejan a base de estos impulsos primitivos. Hacen lo que quieren, cuando quieren y como quieren. Sin ninguna cortapisa. Y luego tenemos arriba el nivel del super yo o super ego, que es las reglas, las limitaciones, las costumbres de la sociedad en la que vivimos, principalmente nuestros padres, y luego la escuela, y luego la sociedad, que nos imponen formas de comportarnos y reglas que hay ocasiones en que son tan rígidas que hacen que la persona en su totalidad sea una persona rígida. La tarea de la vida, la tarea de la madurez, la tarea del crecimiento emocional y espiritual es empatizar el ello con el super yo para que surja lo que le llamamos, lo que Freud le llamó el yo, el ego. Y cuando nosotros hablamos del ego, generalmente se habla como esta persona tiene un ego muy grande. No, es esa parte del ego es una parte sana, es una parte madura, es una parte comprometida que acepta del super yo las cosas que son adecuadas para ella y que puede frenar los impulsos del ello a voluntad. No se deja llevar por el impulso. Yo quiero ahorcar a esta persona, pues voy y la ahorco. No, porque no se debe ahorcar a una persona. O sea, la regla aparece y entonces la persona se detiene. Y hay que armonizar eso. Y cuando se habla de ese ego así, en esa forma despectiva, más bien están hablando de un exceso de uso, un egoísmo. Exacto. Y no es lo mismo egoísmo que egocentrismo, porque la persona egocéntrica quiere decir que está centrando su yo, su parte importante, su parte consciente, ahí uniendo las dos teorías, para hacerla crecer y madurar. Entonces está centrada en eso. La persona egoísta, lo único que le importa es lo que ella quiere. En cierto modo, la persona egoísta está en el nivel más bajo, en el nivel impulsivo de satisfacer sus deseos. Exacto. O sea, no hay que confundir, porque la función del yo y la función del ego es una función maravillosa, es nuestra función de vida. Hay que madurar, hay que crecer, hay que tomar lo bueno de lo que nos han enseñado, pero cada persona va adquiriendo de eso lo que es sano, lo que es bueno para ella,
lo que se conforma con sus necesidades y sus situaciones de vida. Y entonces te das cuenta que aunque haya dos hermanos que sean gemelos, cada uno tiene una forma diferente de ser, porque cada uno va a empatizar y va a mezclar su ello y su super yo, pues de diferente manera. Porque nunca pueden vivir todo igual, aunque tengan los mismos papás. Y Así luego es. vimos también, Cristi, empezamos a ver las ideas de otro maravilloso psicoanalista que es Carl Jung. Carl Jung por muchos años no se le prestó pues la atención que se merecía. Yo recuerdo que en nuestra época sí estudiamos él ya estaba muy grande cuando nosotros estábamos en la universidad, pero sí supimos lo que él se tracía, sí supimos su trabajo, pero años después, cuando mi hija estudió psicología, casi nada más ponían así como Adler, como cualquiera de los otros psicoanalistas a la pasadita a Jung. Me decía mi hija, mamá, pero ¿qué es lo tan notable de Jung? Y le dije, ay, hija, pues para mí es muy notable, porque él buscó en la personalidad cosas diferentes a las de Jung, a las de Freud, y nos dio una riqueza inmensa. Y es importantísimo como que entenderla porque te ayuda a darte cuenta de cómo vives y funcionas todos los días. Así es. Y Yo tuve la fíjate, oportunidad sí, tuve la no, no, oportunidad de entrar en contacto con las pruebas de personalidad de Jung, pues cuando empezamos el centro de oración, 40 años. Y fue maravilloso porque de repente me dieron una visión de mi persona muy diferente y muy práctica. Me sirvió muchísimo. Entendí muchas cosas de mí y de los demás. sí, porque Jung te hace ver funciones especiales que tiene el ser humano, como es, por ejemplo, cómo, desde dónde percibes las cosas. Cada ser humano tiene una forma distinta para captar, para captar Para llenarse de lo que está en la naturaleza, lo que está en tu realidad que te rodea. Tú crees que todo mundo capta de la misma manera y que capta lo mismo, pero no es verdad. Según tu, tu naturaleza, vas a captar las cosas. Y él habla de dos maneras. Él habla de que hay personas que perciben a través de las sensaciones. Es el kinestésico, ¿no? El que a través de lo que huele, de lo que toca, de lo que escucha, de lo que mira, cómo lo mira, es que capta lo que está alrededor, ¿no? La realidad que lo rodea. Fíjate, por ejemplo, una persona le ponen un trabajo, a ver, haz un juicio prepa sobre tal serie, una historia real y haz una descripción. Esa persona de la que tú estás hablando que utiliza sus sentidos va a decir, es una época en la que las personas se vestían con ropa larga, hablaban muy poco, Te tenían describes muchas los medias, adornos. Ajá. ¿sí? Usaban sombreros, casi no usaban colores, los soldados marchaban a la perfección, obedecían a un general, todos eran muy ordenados, el país entero se inclinaba ante las mismas cosas y demás. Y si se lo dan a la otra persona, Cristi, ¿cómo respondería la persona que ve desde otra perspectiva? Fíjate, desde la otra perspectiva es la intuición, que no es lo mismo que la sensación. La intuición capta las posibilidades de significados, de relaciones por perspectiva, por perspicacia, perdón. Entonces, esa es otra manera de ver lo mismo, pero desde otro ángulo.
en el que lo importante es lo que significa eso que está viendo. Por ejemplo, en esta misma descripción de esa época, esta persona podría decir, es una época en la que se fomentaron las artes, es una época en que la música fue muy importante, lo que le llegaba al alma tenía sentido, las amistades eran muy importantes, las relaciones humanas fueron propiciadas a través de esto y a través del otro y lo demás allá. Otra manera de ver la misma situación. Un historiador, por ejemplo, es una persona intuitiva, ¿no? Que va a captar cómo se relacionó el presidente con sus allegados y cómo relacionó esto y cómo arregló algún asunto político con otra persona, y en eso se basa, y es muy divertido y muy entretenido estar platicando con un historiador, por eso, porque sientes que estás ahí con él, ¿no? Te hace ver como si tú estuvieras ahí con los personajes, porque le pone como mucho gusto a la relación que tienen los personajes de la historia. Y la otra persona es la del periodista, que te narra pelos y señales de cómo iban vestidos, de qué dijeron, de que estas palabras son interpretadas de esta y tal manera, y lo que dijo fue ofensivo, y esto y lo otro y lo demás allá, describiendo exactamente lo que están diciendo en una forma muy diferente. Claro, ¿quién te da la visión total de la situación? Las dos formas, las dos personalidades, ¿no? Sí, sí. Y yo los invitamos, María Esther y yo, a todos ustedes que nos están escuchando, para que se vayan como adentrando a qué le tiro yo más, cómo es que percibo yo la vida, cómo percibo mi derredor, cómo percibo mi realidad a través de sensaciones o a través de intuiciones. Y como dice María, en la medida que esto lo vamos combinando y no nada más nos tiramos hacia un solo lado, vamos a tener una preferencia, porque pues es nuestra característica, pero el poder desarrollar ambas va a ser muy importante. Y Cristi, hay que aclararles a las personas que nos escuchan que una no es mejor que la otra. Exacto. Simplemente son diferentes. Somos personas diferentes. Las dos podemos estar en lo correcto. El chiste es el equilibrio. Porque hazte de cuenta que tenemos una línea media y por acá tengo un 3 de sensaciones y un 18 de intuición. Soy intuitiva, ok, pero está exagerado. No está equilibrado. Mi maduración hacia dónde tiene que ir, hacia desarrollar la sensación de sentir. Esa parte es bien importante. Y llegar a un justo medio para poder estar equilibrada y tener ambas partes de la riqueza de la personalidad. Así es, así y también es importante, Cristi, ver de dónde recibimos nuestra energía. Podemos recibirla de dentro o de fuera. Si recibimos la energía de dentro, somos introvertidos. ¿Qué quiere decir esto? Que necesitamos estar a solas para podernos llenar de energía, para tenerla, para después convivir con los demás. Porque puede ser que nuestra carrera sea de relaciones públicas, de ventas, y tengo que estar con mucha gente, pero mi naturaleza es introvertida. Entonces la forma de llenarme de energía y no estar todo pasguato es teniendo mis momentos a solas de relajación, de diversión, de lectura, de descanso. Y la otra persona, por el contrario. Exacto. Y sin embargo, qué importante tanto para el introvertido como para el extrovertido es tener esos ratos de soledad para poder ubicar una serie de cosas, bueno, incluso para poder
ver cómo estás percibiendo lo que estás viviendo, ¿no? O sea, si estamos uniendo estas dos cosas, ¿no? La energía, de dónde la tomamos y cómo percibimos las cosas. Y yo Fíjate, quisiera, María, hacer un momentito como de apartado para recordar, María, que hoy es miércoles de ceniza y parece que nos estamos saliendo del tema, pero yo lo quiero unir a lo que estamos platicando. Hoy es miércoles de ceniza y para nosotros los cristianos es un día, un tiempo litúrgico muy importante en el que junto con una jornada de oración por la paz en Ucrania y en el mundo entero, está convocando el Papa Francisco. Y yo creo que en este momento también el poder percibir realmente lo que está sucediendo en nuestro mundo, lo que está sucediendo dentro de nosotros con todas estas experiencias tan fuertes que hemos estado viviendo, pues ya desde hace más de 2 años, experiencias fuertes en la pandemia, ahora con esta situación de guerra, de posible guerra, de hecho, pues ya hay muchos conflictos en este momento. Entonces, qué importante detenernos en esto, en tener un miércoles de ceniza como con más conciencia, con una percepción a nivel sensación, pero también a nivel de intuición, de ver el significado que tiene para nosotros el miércoles de ceniza y unirnos desde un lugar más profundo a esta jornada de paz la que está convocando el Papa. Entonces los invitamos a esto, ¿verdad, María? Porque yo creo que este es es un muy tiempo, importante. Cristi, en el que es como si nos hicieran más claro lo que es la introversión y la extroversión. Vivimos todo el día supuestamente en la extroversión en el mundo. Bueno, tenemos que dedicar un tiempo a estar dentro de nosotros y reflexionar sobre nuestra vida, sobre nuestra salvación, sobre lo que está sucediendo en el mundo. Y tenemos que saber equilibrar una y otra. Porque ¿qué sucede cuando una persona extravertida que recibe su energía del estar con los demás se enriquece, pero jamás lleva ese enriquecimiento a la conciencia? Desperdició todo eso que recibió, toda esa energía, la desperdició porque la energía es para crecer internamente y desarrollarte y poder dar servicio, hasta tu conversación como más profunda, más significativa hacia los demás. Entonces es importante que nosotros entendamos que el extrovertido no es el que anda no es cierto. El extrovertido recibe su energía de los demás para emplearla en estar a tiempo a solas y crecer. Y el otro al revés, porque los que somos introvertidos como tú y como yo, pues nuestro pecado, nuestra tendencia Es es aislarnos. mucho con nosotros mismos y nos cuesta a veces trabajo, sobre todo en grupos grandes. Para mí es difícil. En grupos así de mis amistades y cerquita, pues es muy a gusto. Te Pero sientes en tu lugar. sí, pero abrirte a más gente es difícil, no es tan sencillo. Entonces, el equilibrio viene de juntar esas dos fuentes de energía y emplearlas como debe ser. Entonces, ya sabemos de dónde tengo la energía. Ya sabemos cómo percibo las cosas. ¿Qué es ¿Cómo lo la que sigue? vamos? Ajá. Ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo las proceso? Exacto. Y también hay dos formas muy diferentes de procesar las cosas. Hay la persona que piensa, razona, discierne, y hay la persona que siente. Y les vuelvo a decir, ni una ni otra son mejores. No el que piensa es mejor que el que siente. No, son exactamente iguales. Lo importante es tratar de lograr el equilibrio. El que yo, cuando estoy frente a un problema, lo pueda razonar, no solamente llenarme de temor y de angustia y de sobresalto, que es lo que hace la persona que siente, pero en un extremo exagerado. Entonces Y no tengo entonces pierde capacidad objetividad, de ¿no? pensar. Exacto. Y ahí, María, fíjate que
qué importante y qué bonita experiencia es cuando con una amiga o con tu pareja, tu esposo, tu esposa, encuentras ese equilibrio también, porque te ayuda, o sea, si tú eres pensante y nada más como que lo procesas a través de tus pensamientos y de la lógica y de causa-efecto, etcétera, y el otro, tu compañero, es sensible, que capta a través de los sentimientos. No es que tú no seas sensible, el que también piensa puede ser muy sensible, pero es de otra manera. ¿Cómo puedes, ¿no?, congeniar siendo así? Tú con una de tus hermanas, tú con una de tus hermanas fuiste ejemplo de esos dos vertientes, ¿no? Éramos totalmente diferentes y bueno, yo no he tenido en la vida un complemento tan grande como el de mi hermana Elia. Verdaderamente, y se complementaban. Ella era la que veía la parte sensible de las cosas, yo las razonaba y las discernía y dábamos las dos como un fruto equilibrado. Exacto. Es más, te voy a contar una cosa que no se la vamos a decir a nadie, pero a mí me llegaron a comentar, bueno, cuando María Esther y él están juntas, no hay quien las pueda vencer. Y así lo creo. Porque tenían ese complemento ideal para llevar a cabo una tarea, un objetivo, bueno, tantas cosas que ustedes llevaron a cabo juntas, ¿no? Precisamente porque eran ese complemento. Sin embargo, Elia tuvo que trabajar su parte de pensamiento y tú, María, tuviste que también desarrollar la otra parte, ¿no? Esto lo entendimos, Cristi, cuando ya estábamos escribiendo los libros. Y fue muy, muy especial el darnos cuenta qué partes había escrito ella y qué partes había escrito yo. Clarísimo. Claro. Y las dos hicimos algo que valía la pena. Sí. Entonces fue cuando yo entendí, bueno, es que de veras la riqueza que tenemos como ser humano es increíble y el lograr el equilibrio, el lograr que no seas todo para acá o todo para acá, sino que vayas adquiriendo las cualidades de un modo de funcionar y las cualidades de otro modo de procesar. Por eso tu desarrollo nunca acaba. Así, ¿no? Es. Nunca acaba, porque siempre tienes algo más que poner en juego, que desarrollar, que tocar, ¿no? De diferentes maneras. Y bueno, finalmente las actitudes, María. Sí, también Jung nos habla de eso. Ya lo procesé. ¿Y ahora qué hago? ¿Cómo hago? Ya lo capté, ya lo capté. Ya ¿Cómo lo llevo a cabo? Ajá. Bueno, pues también hay dos funciones. Una es la de, se llama juicio, pero en realidad que pues, le podríamos poner cualquier nombre, que es llevar las cosas a cabo aquí y ahora, sin mirar a quién, cuando es exagerado. Yo soy muy de ese tipo. Yo me acuerdo que la chica que nos ayudaba en la escuela de niños discapacitados, estábamos apenas platicando esto y lo otro, podemos hacer esto, y ya tenía a la gente moviendo muebles y haciendo cosas. Le digo, pero ¿por qué tan pronto? Es que cuando ustedes deciden algo, ya lo deciden. Sí. En eso sí, fíjate, es lo único en lo que Elia y yo éramos iguales. Las otras tres cosas éramos lo contrario, pero en el hacer éramos iguales. Y eso hizo que nunca tuviéramos conflictos. Esta parte es la que más conflictos causa, sobre todo en las parejas. Porque la otra persona es abierta a las posibilidades. Entonces, ¿para qué lo hago ahorita si tal vez mañana aparece un nuevo invento que hace que lo que ahorita iba a decidir ya no sirve? Y entonces nunca haces nada. Estoy hablando de las exageraciones. Sí. Y estás abierto es como el arquitecto que tiene una repentina y la repentina la hace el último día y a la última hora porque a ver si se le ocurre una idea mejor. El que es de juicio se pone a hacer desde el día que le toca su repentina, se pone a hacer su trabajo, lo divide en secciones cada día y así lo realiza.
y el otro todo a la última hora, porque a lo mejor hay algo mejor que le cambia y le hace más bonito y más efectivo. Siempre está abierto a cosas nuevas. Y eso es maravilloso. Toda la persona creativa es así. Si no los tuviéramos, pues no había creatividad. Pero no puedes vivir en un extremo de creatividad en el que todo es idea y esperanza y no haces nada. Nada. Fíjate lo importante que puede ser en un momento dado esta característica de ser juicio, o sea, de estar en esta actitud ¿cómo se llama? Tiene una palabra pues de actuar, ¿no? De actuar lo que ya decidiste, ¿no? O lo que está delante de ti, la importancia de actuarlo ya. Cuando yo me enfermé... Seguro que esta palabra de juicio viene de la idea de que es una persona juiciosa. Ajá. Sabe que lo tiene que hacer y lo hace. Sí. No, sí. no de que esté juzgando a nadie. No, sino de actuar, ¿no? De llevar tu idea a la actuación. Y yo recuerdo que a mí esto, ser así, desde este punto de vista de actitud, me sirvió mucho cuando yo me enfermé de cáncer y me dijeron precisamente que tenía yo cáncer. Yo la respuesta que le di al doctor inmediatamente fue, ¿cuándo me operas? Porque era operable. ¿Cuándo me operas? ¿Me puedes operar ahorita o hoy? Así. Y yo veo que muchas personas, amistades mías, cuando les han dado una noticia así, espérame, lo voy a pensar. Bueno, yo me puedo morir si cuando veo algo tan inminente y que no hay otra solución más que hacerlo, hay que hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante? Porque, por ejemplo, en el cáncer, el otro día me dieron una frase muy importante. En el cáncer, la carrera es el tiempo, o sea, no es de aguante, ¿no? La carrera del cáncer no es aguantarle, sino es el tiempo. El tiempo es oro. Entonces, a ver, ¿para qué te esperas si tú sabes que de verdad en el cáncer un día puede ser importantísimo para tener un nivel 3 a un nivel 4 de cáncer, ¿no? Entonces, ¿cómo es importante en momentos de la vida saber y aprender a tomar ese tipo de actuaciones ya pronto? Y en otro momento, pues es la otra, ¿no? La perspectiva de ver, quiero verlo de lejos, quiero sentirlo, quiero... A ver si hay otras opciones, sí, a ver quiero si hay un tratamiento mejor. Exacto, ¿no? Entonces, yo creo que Jung de veras, con esta prueba de la que tú nos estás hablando, que está basada precisamente en esta teoría de Jung, es tan importante, le hemos sacado tanto provecho para tantas cosas. Por ejemplo, para manejar grupos. En un grupo tiene que haber todo este tipo de personas. La persona introvertida, la extrovertida, la que ve las cosas desde sus sensaciones, la que ve desde la intuición, la que tiene actitudes de, órale, hacer lo que hay que hacer y la que toma perspectiva y ve, porque eso es la riqueza de un grupo o la riqueza de una familia, ¿no? Así es. Y entonces las decisiones son mucho más sabias porque va con todas las perspectivas, con toda la capacidad, con todo el juicio. Y la personalidad, Cristi, no se cambia, no se domina. La personalidad madura, la personalidad crece, se desarrolla, se desenvuelve. ¿Cómo? Pues así, tratando de equilibrar las partes. Y vuelve a ser nuestro punto, si te conoces, entonces puedes hacer todo eso. Si no sabes quién eres y que tienes esto, pues entonces, ¿cómo vas a poderte ejercitar en desarrollar la parte más débil que tienes? ¿No? O prestar ese servicio a otros que necesitan de esa parte tuya.
Imagínate un Entonces, terapeuta que tenga extra desarrollado la parte sensible y muy poco desarrollada la parte de pensamiento. Y le llega un paciente en la misma situación, ¿cómo lo puede ayudar? Le va a dar de lo mismo, exacto. ¿no? Este equilibrio para la vida es básico para buscar tu compañera de nosotros, de dar nuestros cursos y nuestras cosas. ¿Con quién lo vas a hacer? Pues con alguien con quien tú puedas saber que el trabajo se va a realizar, que se van a ver los diferentes aspectos al dar los temas y no te vas a centrar en una sola forma rígida y aburrida. Así es. Hubiera siempre una misma persona que tiene este tipo de personalidad. Y estas 4 funciones se mezclan de tal manera que salen 16 tipos de personalidad. Y no tienes idea, Cristi. Qué maravilla es encontrar que el cambio de una letra, simplemente 3 iguales y un cambio, te da 2 personalidades completamente diferentes. Entonces, es algo muy sencillo, no sé, tal vez podemos pensar en hacer algún día un taller de unas 3 horas y buscar la prueba sencilla para que la puedan realizar las personas que nos escuchan y sepan cuál es su tipo de personalidad, porque parece que uno sabe siempre cuál es su tipo de personalidad, no siempre sabe. Cuando nosotros fuimos a tomar nuestro entrenamiento a Estados Unidos, Elia y yo, pues ella es un tipo de personalidad y yo soy otro. Pero ¿qué te parece, Cristi, que vamos llegando allá y los tipos de personalidad eran todos como Elia? Y solo yo era diferente. No tienes idea, yo pasé los primeros días sintiéndome como, ¿qué hago? El bichito raro. ¿Qué hago? Porque el padre nos pidió que lleváramos la prueba hecha. ¿Qué hago yo aquí? Posiblemente yo no tengo las capacidades y las cualidades necesarias para trabajar en esta terapia de oración a la que nos estamos entrenando. A lo mejor pues yo estoy fuera de lugar y no tengo los dones. Y el padre me dijo, tú no te agobies, ya verás para qué sirves. Y pues seguimos nuestro entrenamiento y al cabo de los 2 meses, sí hubo muchas ocasiones en que me di cuenta cuál era mi parte ahí. Claro. ¿Cómo podía yo intervenir en un momento dado y aclarar cosas en la única parte en la que yo no era como ellas, que era en la pensamiento y sentimiento? No quiere decir que yo no sintiera, yo soy bastante sensible, pero en aquella época sí me choqueó en darme cuenta que era diferente a todas las demás. Sí, sí, fíjate que también es una parte y además la toca Jung también de la sombra. Así ¿Cuántas es. veces cuando te dicen a través de esa prueba, que es maravillosa, pues eres así? Y hay partes que te dicen cómo eres, a qué tiendes, que dices, ay, qué feo, eso no me gusta. Y rechazas esa parte de ti porque la conoces muy poco. Y Y, esa y, y parte de qué, ti es tu riqueza, es y tu qué, inconsciente. ajá, qué importante, ¿no? Irla asumiendo, irte dando cuenta que sí, que tienes esa parte y que puede ser tu riqueza, como dices, María, no un lastre que tienes que ir arrastrando o avergonzándote o volviéndolo a ocultar, sino al contrario, a ver qué riqueza tiene esto, qué me puede aportar y qué puede aportar a los demás, ¿no? Que esto es algo muy importante para nosotros, no nada más quedarnos en, ay, bueno, yo así soy y qué bonita soy, etcétera, sino que de toda esta personalidad que yo tengo, ¿qué puedo dar a los demás? ¿No? ¿Qué servicio puedo dar sanamente a los demás y seguirme alimentando yo misma de esta personalidad y de la personalidad de los demás? Es cuando también nos damos cuenta que vivimos en una unidad, ¿no? Que somos Así es. comunidad. Fíjate que hay empresas muy grandes que hacen su selección de personal
y todo esto a través de la prueba de Myers-Briggs, que es esta prueba de las 16 tipos de personalidad. ¿Cuáles son los adecuados para dirigir cuál tipo de empresa? ¿A qué se dedica la empresa? ¿Y cuál es la persona adecuada? ¿Cuál está buena para ser la directora? ¿Y cuál está buena para ser la tesorera? ¿Y cuál está buena para hacer las relaciones públicas? Exacto. De acuerdo a las personalidades de cada quien, sin denigrar ninguna ni hacerla menos. Son diferentes. Y esa es la riqueza de la vida en común. Aportar cada uno lo que tenemos mejor, lo que tenemos más sano y más desarrollado. ¿Y qué tal cuando descubres también a través de esta prueba? Porque bueno, de alguna manera lo hemos desarrollado mucho por a lo que nos dedicamos nosotros, es cómo a través también de este conocimiento, de este autoconocimiento, puedes saber qué tipo de oración, qué forma de conectarte con tu Dios es la que más te lleva a Él, ¿no? Hay veces que una persona te dice, por ejemplo, a mí el rosario, por más que me digan que qué maravilla el rosario y rézalo, de plano, Cristi, no puedo con el rosario. Y muchas veces tiene que ver con tu forma de percibirlo, con tu energía, ¿no? Estar tú solo ahí hablando, como que a lo mejor no le encuentras un sentido. Entonces, qué importante también ver esa parte tuya que te va a conectar más Y buscar cuál es tu tipo de oración. por tu tipo de personalidad, ¿no? Así es. Pues muy bien, María, yo creo que hemos terminado con esto. ¿O qué más quisieras agregar antes de terminar? Pues yo les agregaría que no consideren un tipo de personalidad diferente o mejor que el otro, que todos tenemos una riqueza muy grande y que tendemos que tender al equilibrio. Si yo me doy cuenta que soy mucho de este lado o mucho del otro, pues tratar de hacer crecer la parte que no tengo. Si yo soy muy pensadora, pues hacer crecer la parte afectiva. Y todo se puede ir haciendo, claro que sí. No es que ya soy así, ya estoy marcada. Bueno, pues vamos a poner para cerrar esta parte, porque hoy verdaderamente es un día importante para nosotros como litúrgicamente, y con esta invitación del Padre, esta convocación del Padre, del Papa Francisco para la jornada de oración de la paz, vamos a terminar con esta intención, María. Y les pedimos que se unan todos a esta intención de orar por la paz, porque les llegue de verdad la sabiduría y la inteligencia a todos las personas que tienen la autoridad ahorita para dirigir Que no actúen por sus impulsos países, sí. primarios, sino que de verdad piensen lo que están haciendo. Así es. Entonces, pues vamos a dirigir esta intención todos juntos para la jornada de oración, para este día, que tenga mucho más sentido, mucho más significado para nosotros y que nos podamos unir al amor y a la paz. Muchas gracias, María, por la plática. Gracias, Estuvo Cristi. muy interesante y le podemos sacar muchísimo jugo a esta plática. Muchas gracias. Gracias, Cristi. Gracias, Gracias, Alfredo. Alfredo, por tu producción y porque nos alientas tanto a hacer estas cosas. Gracias.